Mi nombre es Julie Ruiz Orihuela y la actividad que realizo acá en Mina es operadora de volquete. Me gusta el trabajo que realizo, es algo increíble de estar aquí adentro. El volquete que conduzco es de 52 toneladas. Al comienzo fue difícil, pero nada es imposible, así que le puse muchas ganas y lo pude realizar. Pienso que estamos avanzando. Hay todavía mujeres que no se atreven, que se atrevan a hacer o realizar sus sueños. Somos capaces también de realizar esta labor. Ahora yo puedo decir que soy una mujer de acero. Soy Susan Medina Galarza, soy ingeniera civil y soy jefa de Relaves. El mayor reto es que te acepten y que te respeten. ¿Cómo conseguir que esa persona que en sus sueños se puede imaginar que una mujer le va a dar una orden, ahora se lo tenga que dar? Para la mujer es duro, no es imposible. Yo siempre trato de conocer primero a la persona para saber cómo conseguir que esa persona trabaje al ritmo que yo quiero. Ese empoderamiento de la mujer en el ámbito minero está haciendo que se vayan ya esos mitos que existían de que si venía una mujer la beta se iba, ¿no? Pero uno tiene que demostrar en el campo el por qué estás acá, ¿no? No, hazlo por ti, hazlo por tus compañeros y hazlo por quien te espera en casa, que es lo más importante. Muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar ¿Qué significa ser mujer en el sector minero energético? En esta oportunidad hemos logrado reunir a un excelente grupo de expositores cuyas ponencias, estoy seguro, contribuirán a enriquecer la conversación sobre los esfuerzos que el sector viene impulsando para promover una cultura de equidad e inclusión dentro de las empresas. Además, nos enorgullece que este evento cuente con la representación de WIM, Women in Mining, y WE, Women in Energy, y del Grupo de Trabajo de Diversidad e Inclusión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, espacios desde donde se viene fomentando la igualdad de género en el sector minero energético. Como gremio nos sentimos especialmente comprometidos con una mayor participación de mujeres dentro del sector. Y de hecho, creemos que es importante comenzar por casa. Actualmente, más del 50% del staff gerencial de nuestra institución son mujeres. Es decir, en puestos de toma de decisión en la sociedad ya hemos felizmente alcanzado la paridad entre hombres y mujeres. Es importante destacar que este compromiso también ha sido activamente asumido por nuestros asociados. No en vano, desde el año 2019, dentro del Código de Conducta de la Sociedad, se incluyó como uno de los principios rectores la equidad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres. Creemos que los esfuerzos desplegados han sido importantes, pero yo diría insuficientes. De allí el interés de la sociedad en promover espacios de discusión como el que nos convoca esta noche para ayudarnos a comprender cuáles son los retos y desafíos que debemos enfrentar y superar para incrementar la participación de mujeres en uno de los sectores más importantes y dinámicos para el desarrollo económico y social del país. A todos ustedes les reitero mi especial agradecimiento por acompañarnos
y mi reconocimiento a nuestros expositores por las contribuciones que estoy seguro tendrán esta noche. No tengo dudas de que esta será una jornada rica en aprendizajes. Sin más, le dejo la posta a nuestro moderador, David Reyes. David, adelante. Buenas tardes, o casi buenas noches. Muchas gracias, Pablo, por la invitación a participar hoy como moderador de esta jornada. Estoy encantado y agradecido, por supuesto. Y agradecido porque creo que valoro mucho los esfuerzos que hacen desde distintos sectores, organizaciones, gremios y las propias empresas, por supuesto, en generar una cultura que haga posible un país mucho más equitativo. Hoy en la mañana, y creo que es importante ver cifras globales también, asistí a la presentación de un estudio que ha llevado a cabo Centrum Católica y en el cual se revelaban cifras que la verdad es que cuesta mucho creer. Son parte de nuestro cotidiano, pero cuesta todavía creer. Frente a la brecha del uso del tiempo de las mujeres en trabajo no remunerado. Y para hacerlo sencillo, porque creo que es importante mirar qué es lo que está pasando, sobre todo ahora en pandemia, en un contexto de home office, es que cada día una mujer trabaja 2.46 horas adicionales en trabajo no remunerado, es decir, en casa, en comparación con un hombre. Este es el promedio. 2 horas con 46. Esto al año son 861 horas. Suena un número grande y por supuesto nosotros decimos, bueno, sí hay un problema, pero suena más claro si lo convertimos en jornadas laborables. Si lo convertimos en jornadas laborables de 8 horas, el ritmo de trabajo adicional es de 107 jornadas laborables adicionales para las mujeres. Y esto en meses, son 5 meses de trabajo. Imagínense lo que ustedes trabajan 5 meses en su oficina o digamos o en la operación en donde estén, lo trabaja adicionalmente en ese mismo número de horas una mujer, promedio en el Perú. Es solo una arista de una problemática que es mucho mayor y hoy en un contexto electoral nos vamos a debatir, por supuesto, si habrá enfoque de género o no para nuestra educación en los próximos años. Es un tema de debate y es un tema que podría cambiar y podría cambiar mucho de la manera en la que estamos mirando el tema en los próximos años como sociedad. Ojalá no se tenga que retroceder en el tema. Entonces, por eso es que aplaudo iniciativas como esta y agradezco, por supuesto, que me inviten a participar, a comentar, a compartir, a dirigir una conversación. Vamos a tener un primer bloque sobre las buenas prácticas que ya está haciendo el sector minero energético en el Perú, y allí voy presentándolas. Nos acompaña Nail Hirsch, ella es presidenta del Grupo de Trabajo de Diversidad e Inclusión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ella es economista, gerente senior de políticas públicas de Minera Yanacocha y presidenta del grupo de trabajo, ¿no?, que ya mencionábamos. Nail, ¿cómo estás? Ya estás conectada por aquí. No sé si puedo verte, si enciendes tu cámara. Nail, qué gusto tenerte con nosotros esta tarde. De igual manera, David, muchísimas gracias y también mi saludo a Pablo y a todas las personas que se han conectado. Y bueno, tú decías, hay mucho por hacer, también por cambiar, y las cosas están cambiando definitivamente. Y yo aquí quiero mencionar que en la sociedad y desde el grupo que me toca presidir, que es una iniciativa además de la sociedad que se puso en marcha el año pasado, antes de la pandemia. Nuestro grupo de trabajo, me gustaría un poco informar, está conformado por empresas del sector minero, energético, de hidrocarburos y también los proveedores. Y cuando tú hablabas de cambios y cambios culturales, nuestro objetivo es liderar un cambio cultural en las empresas asociadas y aquellas
que sobre todo están promoviendo buenas prácticas para incorporar a la fuerza femenina y también que están haciendo grandes esfuerzos para prevenir cualquier forma de violencia. ¿Y por qué hacemos y por qué hay esta preocupación? Porque las cifras también son preocupantes y cuando hablamos de promover prácticas, buenas prácticas para incorporar, es porque hoy día de 200,000 trabajadores, por ejemplo, que tiene nuestro sector, solamente entre 6 y 7% son mujeres. Estamos hablando de 12,000 aproximadamente. Y esto en el tiempo no ha cambiado mucho, o sea, tenemos mucho por hacer. Tenemos la aspiración de llegar a un 30%, pero incluso cuando nosotros miramos estas cifras al interior de nuestro sector, y estas son cifras oficiales, vemos que a nivel de trabajadoras en planta, esto está alrededor de 3%. Si miramos un poco la estadística de las trabajadoras que tenemos en operaciones generales, está alrededor del 5%. Claro, en administrativas tienes un número importante, un porcentaje importante que es como de 22%, y cuando hablas del personal gerencial es 12%. Esa es la estadística sobre la cual nosotros trabajamos y sobre la que sin duda vamos a seguir comentando. Pero yo decía de este grupo de trabajo que es una importante iniciativa de la sociedad y que, como Pablo ya comentaba, en el 2018 ya la sociedad había incluido en su código de ética la igualdad de oportunidades y el rechazo a la violencia. Pero también la sociedad, y dentro de esta línea de nuevas cosas para hacer, se hizo una alianza con el BID y con el Ministerio de Energía y Minas, y era para desarrollar un programa de capacitación, de desarrollo de mujeres líderes en el sector minero energético. Esto ha convocado a mujeres de mucha experiencia, a mujeres para un entrenamiento de aproximadamente 6 meses, y la idea es fomentar su crecimiento dentro de las organizaciones. Ahora, nosotros como grupo, lo que nos hemos planteado es elaborar un modelo de gestión de diversidad e inclusión. ¿Y qué significa esto? Esto es una guía de alternativas que una empresa va a poder tomar a partir de las buenas prácticas de otras organizaciones. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el grupo de trabajo, lo que teníamos era empresas que habían avanzado de forma importante, identificando o aplicando buenas prácticas. Esto es importante porque empresas con menor experiencia han podido ir aprendiendo de esto. Y bueno, y es así que nosotros empezamos convocando a las empresas agremiadas, empezamos aproximadamente con 15, hoy día somos como 40 con una participación activa de vicepresidentes, gerentes, personal de comunicaciones, de responsabilidad social. En realidad, lo que esta participación activa y cada vez creciente, lo que nos está diciendo es que las empresas estamos viendo la inclusión y el trabajo con grupos mixtos como una oportunidad deseable para la minería por los beneficios que nos da en términos de productividad y también para generar la innovación. Hoy día, después de casi un poco más de un año de trabajo, hemos logrado evidenciar el avance de un grupo de empresas con propuestas realmente muy innovadoras para la atracción, para el fomento, para la retención del personal, programas especiales muy bien pensados para la maternidad, para la paternidad también, y muy importante, toda vez que estamos hablando de un sector muy masculino, el tema de las medidas y todas las prácticas que han hecho que tienen que ver con la lucha contra la violencia contra la mujer.
Por lo tanto, hoy, para este año ya nosotros tenemos trabajando una línea de base con los lineamientos, con las guías que van a ayudar, va a ser un auxilio para muchas empresas para involucrarse activamente. Y aquí, bueno, no es solamente resaltar las buenas prácticas del sector. Algo muy importante es tener cifras, es tener la data cuantitativa, la data cualitativa del sector. Yo creo, y de nuestro gremio, yo creo que este es un paso muy importante. Ahora, también como grupo de trabajo tengo que decir que servimos de enlace con el sector público y el sector privado. Y acá yo quiero mencionar que nosotros mismos venimos promoviendo la participación de empresas en una iniciativa que es el reconocimiento que hace el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y que se llama Sello Empresa Segura. Y lo que hace este reconocimiento es mostrar y reconocer a las empresas que han promovido medidas dentro de sus organizaciones o han puesto todo el esfuerzo para promover la no violencia y la igualdad de género. Otro tema importante cuando me refiero al sector privado es también hemos promovido la participación en el ranking PAR. Ustedes saben que esto lo hace a Equales y lo que permite es que las empresas hagan un diagnóstico y que midan la equidad de género y la diversidad en sus organizaciones, ¿no? Y además, bueno, nosotros estamos también llanas a poder difundir todas aquellas iniciativas que creemos que puedan apoyar a las empresas. Y un dato adicional, ya que tú mencionabas también algunas diferencias, esta es una preocupación, la medición, las brechas, no solamente por el tema de las barreras, sino también las brechas en términos salariales. Esa es una tarea muy, muy importante. Y cuando nosotros miramos algunos números, por ejemplo, ¿no? Una gerente, una mujer gana aproximadamente el 70% de lo que gana un hombre en la industria. Y en operaciones esto es más grande. Estamos hablando de un 50% lo que recibe una mujer que trabaja en la operación. Y en planta también hay algunas diferencias. Entonces, bueno, esto es un poco, muy rápidamente, el trabajo que hace nuestro grupo de trabajo. Y yo aprovecho este momento para agradecer a todas las empresas que vienen participando activamente en nuestro grupo, pero también insto e invito a todas aquellas que aún no se han sumado. Yo soy una convencida que los esfuerzos que hoy hacemos, todas las empresas, en realidad son un avance para poder lograr la superación de las principales desigualdades de género. Yo creo que el trabajo diverso es precisamente el que nos va a poder seguir adelante y rompiendo estas barreras. Esto es lo que yo quería comentarles. Nair, muchísimas gracias. También nos acompaña hoy Janine Delgado. Ella es presidenta de Women in Energy. No sé si estás ya por aquí conectada, Janine. ¿Cómo estás, David? Janine, qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos también. Veo en la información que me han compartido conmigo el trabajo que hacen en promover STEM, ciencia, tecnología, de cara a generar talento, pero también a inculcar esto en las niñas más pequeñas, ¿no? Quisiera que me cuentes un poco sobre esa tarea que haces y qué otras acciones se están tomando, por supuesto, desde tu sector para cambiar el estado de las cosas. Muchas gracias, David. Quiero agradecer a la sociedad por darnos este espacio a organizaciones como las nuestras, como Women in Mining, como Women in Energy. Nosotros como Women in Energy somos parte de la SPI Lima, que es una asociación a nivel mundial de ingenieros de petróleo. Nosotros acá en Perú nos hemos fundado en el 2018, ya tenemos 3 años de fundadas, y nuestra labor es básicamente
poder generar espacios de crecimiento para las mujeres profesionales en el sector de energía, entendiendo por ello tanto al sector eléctrico como al sector hidrocarburos, sobre todo predominantemente también trabajamos en el sector hidrocarburos, que es el oil and gas. Nosotros, como tú bien has dicho, trabajamos mucho en poder incentivar en las niñas el amor por las carreras STEM, por las carreras de ciencias, de matemáticas, de ingeniería, que sepan que no son difíciles, que pueden ser sencillas cuando son adecuadamente enseñadas, que además es una herramienta súper útil de crecimiento y que a lo largo de toda su vida va a estar presente, ¿no? Entonces no hay por qué tenerle miedo a los números, a las ciencias, y nosotros para esto tenemos programas bastante focalizados en niñas, entendiendo por esto niñas tanto de primaria como jóvenes en la parte, o adolescentes en la parte de secundaria. Nosotros hemos venido los últimos 3 años trabajando en talleres interactivos para que ellas de una manera lúdica puedan ver que efectivamente las ciencias, las matemáticas es algo sencillo, a través del tema lúdico puede ser mucho más entendible, y para esto traemos precisamente a profesionales de la industria de oil and gas y de electricidad a enseñarles, a participar con ellas. Es más, hace un año hicimos un evento con todos los hijos de los trabajadores de diversas empresas del sector, y la verdad es que fue bastante gratificante. Lamentablemente por la pandemia ya este tipo de espacios físicos no podemos desarrollarlos, así que el año pasado tuvimos que reinventarnos y nos enfocamos más en los adolescentes, en los jóvenes que están en 4º y 5º de secundaria y están por elegir su carrera, ¿no? Entonces organizamos la primera feria de orientación vocacional. Tuvimos un alcance a nivel nacional, nos dio mucho gusto que sobre todo las provincias del noroeste y del centro de colegios nacionales pudieran asistir a nuestra feria de orientación vocacional, y el enfoque era diferente a otras ferias. ¿A quién convocamos? A profesionales de la industria que ya son exitosos para que les cuente de una manera vivencial por qué eligieron la carrera, ¿no? ¿Cuáles fueron los tips que hicieron que ellos fueran exitosos en esa carrera? Incluso invitamos a profesionales que ya están en el extranjero o trabajando o estudiando para que les den efectivamente cuál es la fórmula que ellos utilizaron para hacer viables sus estudios en el extranjero, para poder ir a trabajar al extranjero, que cuenten su historia. Muchos de ellos que también, al igual que los chicos que presenciaban y se conectaban a este evento, también eran orígenes bastante humildes y pudieron lograr, en base obviamente a un esfuerzo arduo y duro y ayuda de terceros, poder salir adelante, ¿no? Y ¿por qué nosotros nos enfocamos en las niñas? Porque si en las niñas y en las adolescentes no postulan a carreras de ciencias y de ingenierías, no, después en la industria tampoco van a haber ingenieras, y nosotros según los rankings mundiales vemos que a nivel mundial, por ejemplo, ¿cuántas mujeres entran a la industria de oil and gas? Por ejemplo, recién egresadas solo son el 27%. Y de este 27%, ¿cuántas vienen de carreras STEM? Solo el 15%. Esta cifra va subiendo en la pirámide y se va reduciendo. Por ejemplo, ya a cargos de dirección solo llega el 17%. Y de estas, ¿cuántas son de carreras STEM? Solo el 11%. Y esto es del último informe de hace un par de años, elaborado a nivel mundial, y la verdad es que son cifras bastante preocupantes, porque esto a nivel del Perú todavía se reduce más, ¿no? Entonces trabajamos con las niñas, pero también trabajamos con las jóvenes que ya están en carreras de ingeniería. ¿Por qué? O en carreras de ciencias en general. ¿Por qué? Porque si ellas no tienen las herramientas adecuadas, no van a insertarse en el mundo laboral. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, a mediados de año, convocamos a nuestro primer programa denominado Mujeres Jóvenes Empleables, dirigidas a jóvenes universitarias de último año de carrera de ingeniería de todo el país, ¿no? Estas jóvenes durante 4 meses fueron capacitadas en todo lo que son competencias blandas, desde poder ver tu propósito en la vida, desde poder trabajar tu networking, tu marca personal, cómo afrontar una entrevista, etcétera. Todo aquello que no te enseñan en la universidad y que necesitas para trabajar, por ejemplo, el tema de liderazgo, trabajo en equipo, y la verdad es que estas chicas están bastante agradecidas. El programa terminó en diciembre y nosotros continuamos capacitándola porque hemos conseguido auspiciadores, por ejemplo, para que puedan estudiar inglés, para que se puedan formar
igual en competencias blandas, y seguimos con este programa que creemos que es bastante revolucionario, y este año vamos a lanzar un segundo programa, así como también vamos a hacer una segunda feria de orientación vocacional. ¿Y cómo trabajamos con las jóvenes que ya están en la industria trabajando? Las ingenieras que tenemos, las biólogas, las economistas, y por qué no también de otras carreras, como abogadas, comunicadoras, porque en la industria de energía tenemos todo tipo de carreras. Nosotros hemos creído súper importante trabajar a través de programas de mentorías. Este año ya hemos formado 110 mentees, el programa ya termina a mediados de año. Hemos tenido 3 promociones, la verdad es que nos sentimos muy orgullosas porque estas chicas, estas jóvenes van de la mano durante 6 meses de una mentora, y la mentora además recibe un curso de capacitación por 2 meses adicionales para poder ser mentora y hacer el programa de mentoring acompañando a esta mentí. ¿Para qué? Para que vea su propósito en la vida, para que se trace sus temas, sus metas personales, profesionales, académicas, porque una de las cosas que nosotros decimos, no solamente tienes que trabajar en tu marca personal, en visibilizarte, en ver tu carrera, sino también en el balance con tu vida personal. Por eso trabajamos mucho desde el propósito en la vida, ¿no? Muchas gracias. Estaba silenciado. Muchas gracias a ti. Vamos a nuestra siguiente panelista. Ella es Alexandra Almenara. Alexandra es presidenta de Women in Mining, de WIM Perú. Ella es bióloga y es actual vicepresidenta y gerente general de Ambiente y Sostenibilidad para Sudamérica de Ausenco. Alexandra, quiero que de pronto nos cuentes desde Women in Mining y como organización de este tipo, ¿cuál es el trabajo que se desarrolla en visibilizar a profesionales, mujeres en el sector, darles mentoring, también solidarizar en la causa o atraer a la causa a los hombres? ¿Y qué pasa también cuando todos estos esfuerzos llegan a un momento de crisis en el que hay que poner el hombro? Entonces, cuéntame un poco cómo se desarrolla este trabajo. Gracias, David. Buenas noches y un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a la sociedad por la invitación a participar en este evento. Y también aprovecho para agradecerles porque desde los inicios de WIM Perú hace más de 4 años ha sido un aliado estratégico para el cumplimiento de nuestros objetivos. Es también para mí un gusto estar contigo hoy, David. Sé que eres un promotor y un agente de cambio por la inclusión en el Perú. Así, muchas gracias por eso. Les cuento un poco sobre WIM Perú. WIM Perú, Women in Mining Perú, es una asociación sin fines de lucro que nació hace más de 5 años, en el 2016, con el propósito de ser la institución referente y líder de opinión en la promoción y fortalecimiento del rol de la mujer en el sector minero. Hemos iniciado este 2021 con más de 1.000 asociadas, 13 aliados institucionales que representan a empresas mineras y empresas proveedoras del sector minero, además desde luego de nuestros aliados estratégicos, como mencioné, la sociedad, y tenemos más de 22.000 seguidores orgánicos en redes sociales. Estamos conectadas con la red internacional de Women in Mining, que está en proceso de formalizarse como una alianza internacional, agrupando a más de 50 capítulos de Women in Mining a nivel mundial que se han formado en los últimos años de forma similar que Women in Mining Perú. Es importante mencionar que desde WIM Perú se ha dedicado mucho esfuerzo a establecer sedes descentralizadas, ya que somos conscientes que la minería se desarrolla en todo nuestro país. Y es así que hoy tenemos 3 capítulos profesionales en Lima, en el norte y en el sur del Perú, así como 8 capítulos estudiantiles en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lima y Pasco. Tenemos como objetivo visibilizar a las mujeres del sector minero en posiciones de liderazgo
para dar a conocer el valioso aporte que le dan a la industria y a la vez también compartir sus experiencias para que inspiren a otras mujeres que recién están iniciando en este sector. También buscamos fortalecer sus capacidades técnicas y blandas para nuestras asociadas y poder promover también el relacionamiento, el networking entre nuestras asociadas y crear redes de apoyo, lo que nosotros llamamos y fomentamos mucho como sororidad, de forma que se compartan experiencias profesionales, compartir espacios de mentoría y definitivamente la difusión de oportunidades. Nuestras metas son lograr incrementar ese porcentaje de participación femenina en el sector del que hablaba Nail, que actualmente se mantiene y no se mueve de un 6%, y es más, a mí me preocupa que después de esta pandemia veamos que ese porcentaje va a disminuir. Y desde luego poder incrementar también las oportunidades, no solo de más mujeres, sino que aquellas mujeres que están en el sector puedan tener oportunidades de acceder a posiciones de mayor liderazgo. Así también fomentar cambios en las políticas empresariales para romper esa brecha de falta de oportunidades a la mujer en la minería a través de la difusión de mejores prácticas, el asesoramiento de empresas en el sector minero y el desarrollo de proyectos e investigaciones sobre la participación de mujeres en la minería peruana. A mí me encanta decir que hemos formado una empresa de voluntarias organizadas en comités y equipos de trabajo que nos permiten alcanzar diversas metas. Y brevemente te voy a contar un poquito sobre esos comités y con ello resaltar algunas de las principales iniciativas que tenemos en curso. Nuestro Comité de Promoción y Desarrollo Humano ofrece, por ejemplo, las charlas de inducción de nuevas asociadas, programas que llamamos Comunidad WIM, que son actividades sociales que promueven este networking entre asociadas, pero haciendo cosas que son distintas a los temas técnicos, que se enfocan en, por ejemplo, en grupos de lectura, actividades deportivas, entre otras. Tenemos un programa de mentoring muy similar al que nos comentaba Janine, que está cumpliendo su tercera edición. Este mes estamos terminando el tercer programa de mentoring. Los 2 primeros programas contaron con 120 participantes y este tercer programa tiene 80 participantes. Hemos tenido maravillosas experiencias que comentar por el lado de las mentees, pero también para las mentoras y yo siendo mentora puedo comentarlo de primera mano, es realmente enriquecedor también ser mentora y poder aprender de nuestras mentees y también absorber todo ese entusiasmo y ganas de crecer en nuestro sector. Este comité también está trabajando actualmente en una bolsa de trabajo para las asociadas, ya que sabemos que en esta pandemia las mujeres han sido especialmente afectadas, no solo por la pérdida de empleo, sino como tú comentabas al inicio, por esos retos de tener que combinar las labores del hogar, las labores de la familia y además una jornada laboral intensa y creo que hasta más intensa con esta pandemia. Otro comité es el de Relaciones Institucionales, que son responsables de la interacción con empresas e instituciones aliadas. También son los responsables del éxito que tenemos en nuestros medios y lo más importante es la responsabilidad de nuestros eventos. Durante el 2020 logramos completar un total de 95 eventos, la mayoría de ellos en las plataformas virtuales, desde luego, porque a partir de marzo todos los eventos se trasladaron a las plataformas virtuales, pero también esto resultó ser sumamente enriquecedor, ya que nos permitió compartir con todas las asociadas a nivel nacional y también hasta aquellas que están en obra. Al inicio de la pandemia, el año pasado, se lanzó una campaña muy importante de mujeres en la reactivación, justamente buscando dar visibilidad a aquellas mujeres que han estado en la primera línea de nuestras operaciones y sobre todo viviendo con la incertidumbre de esta pandemia y lejos de sus familias.
Asimismo, el año pasado, por nuestro 4º aniversario, lanzamos una campaña muy especial de aliados He4She, ya que consideramos que hablar de igualdad no es solamente un tema de mujeres, sino es tarea de todos. Y desde ese espacio invitamos a los hombres líderes a demostrar su solidaridad con las mujeres para apoyar los cambios en nuestro sector. Desde luego contamos con un comité de sedes descentralizadas que busca la participación y la formación de nuevas sedes en distintas regiones, tal como les comenté al comienzo, y un comité de proyectos con iniciativas en marcha, como son el de poder identificar y fomentar las mejores prácticas corporativas en diversidad, y también promover estadísticas de mujeres mineras, que sabemos que son pocas las que tenemos a disposición. Este comité también está trabajando de forma colaborativa con otros capítulos de WIM a nivel internacional para continuar creciendo las redes de contacto de nuestras asociadas. Y es así que en este año hemos realizado eventos con WIM Latinoamérica, con WIM Australia, con WIM Canadá, y actualmente estamos trabajando en un próximo evento con WIM Estados Unidos. Una vez más, muy agradecida por estar aquí y continuar sumando esfuerzos con otras asociaciones para contribuir con esta importante tarea de promover la diversidad e inclusión. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Yo solo tengo una pregunta para las tres. Me gustaría pedirles 1 o 2 minutos adicionales a cada una. Y está enfocada en qué hacer con los hombres, ¿no? No solo porque, bueno, quien les habla es uno de ellos, sino porque particularmente los sectores duros tienen una histórica mayor participación de hombres. Las brechas, digamos, las diferencias de participación frente con otros sectores son más pronunciadas, y hoy ocupan posiciones jerárquicas en su mayoría. Entonces, finalmente hay muchos esfuerzos desde las bases y hay muchos esfuerzos en el plano medio, y empieza a haber esfuerzos en las que escalaron, pero sin ese respaldo quizás se haga mucho más difícil y más extenso el avance. Y cuando les digo qué hacemos, me gustaría que de pronto piensen en alguna acción que les puedan pedir. Yo les doy 2 ejemplos que son bien cotidianos. El primero es, para mí, en el día a día, es preguntarme si esta acción específica va a tener algún efecto diferenciado en género. Y eso va desde prender el aire acondicionado. Entonces, ¿vamos a prender el aire acondicionado en la sala o no? Y hay una discusión en la redacción de Semana Económica si vamos a mantener el aire prendido o no. ¿Hay allí alguna razón de género que, cuando investigas un poco, de pronto te das cuenta que el bendito aparato ha sido creado por un grupo de hombres que lo midió bajo su propia temperatura? Entonces, testeado así, es evidente que siempre van a haber diferencias entre digamos, el frío y el calor que se percibe por hombres y mujeres. Lo otro que en el día a día me parece, y siempre lo recomiendo, es aplicar cuotas. O sea, no importa que la organización no las aplique. Es decir, voy a hacer una selección y la organización no me está obligando a nada. Aplico una cuota, busco lograr un mínimo de representación en la terna final. O en mi caso, que a veces es más cotidiano, en semana a semana, tengo 2 columnas de opinión enfrentadas y no me permito bajo ninguna circunstancia que esas 2 columnas, cuando aparecen 2, a veces solo aparece una. Cuando aparece una puede ser hombre o mujer, pero cuando aparecen 2 no puede en ningún modo ser 2 hombres. O sea, acá algo estamos haciendo mal. Y eso va generando pues una diferencia en exposición de mujeres profesionales en distintos sectores. Ustedes, ¿qué le pedirían a los hombres de su sector que apliquen en el día a día? Digamos, como acción, como respuestas de un par de minutos para no extendernos demasiado y tener el otro panel. Nail, de repente empezamos contigo, ya que habías sido la que empezó esta ronda, y seguimos en el mismo orden, Janine y Alexandra. Gracias, gracias. Bueno, en principio,
nosotros partimos de lo siguiente, ¿no? Que el talento, cuando hablamos, digamos, del talento, yendo un poco a la parte final de tu pregunta, el talento no tiene género, ¿no? Entonces, y acá reconocemos a cada uno. El tema, y lo voy a plantear de esta manera, las diferencias que nosotros, y a tu pregunta de qué pueden hacer ustedes. Cuando te digo que lo planteo a partir de lo que puede ser una dificultad para el trabajo, digamos, en las mujeres, si tú quieres, es el tema de la conciliación entre la familia, el trabajo y la vida personal. Y acá tú dices, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer los hombres? Yo creo que aquí es acompañar en una campaña de sensibilización al interior, en fin, que son cosas que algunas empresas vienen trabajando. Pero, sobre todo, yo creo que es asumir ambos la responsabilidad, tanto el hombre como la mujer en estas responsabilidades. Y pienso, además, que nosotros deberíamos también trabajar y desde casa, en fin, en aminorar esta sensación que a veces tienen las trabajadoras por hacer uso de los permisos o beneficios que definitivamente también le corresponden. Ahora, hay cosas hechas definitivamente pensando, y los hombres pensando, y el otro día yo veía algo, las cosas hechas por mujeres además. Y cuando tú empiezas a ver las cosas hechas por mujeres, son cosas muy prácticas, porque tiene ese sentido de practicidad de la mujer, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. No sé si respondí un poco a tu pregunta. Sí, Naim, muchas gracias. Janine, por favor. Bueno, nosotros como Women in Energy no proponemos las cuotas. Nosotros lo único que pedimos son igualdad de condiciones para ser evaluadas, para tener oportunidades de desarrollo dentro de la empresa, pero sí consideramos que para que haya un cambio real, todos tienen que participar, hombres y mujeres. Nosotros por eso este año estamos migrando de Women in Energy a D&I, a Diversidad e Inclusión. Ahora nuestro capítulo se va a llamar Diversidad e Inclusión. Es más, este 22 de marzo estamos lanzando nuestro primer programa y te recuerdo que nosotros somos parte de una organización internacional de ingenieros de petróleo, tenemos WIN en toda Latinoamérica, por tanto, parte también de nuestras actividades las representan los hombres de la industria. Ellos participan como SPE en las actividades de Women in Energy y ahora de D&I. Estamos conformando un comité de D&I diverso, como corresponde, y además, por ejemplo, hoy día tenemos un evento después de a las 7 que se llama Saliendo de la Zona de Confort, donde varios CEOs de las empresas, que lamentablemente todos son hombres en este momento, salvo una, van a estar ahí hablando su testimonio de cómo ellos tuvieron que salir de su zona de confort y desarrollarse, y obviamente la CEO que tenemos que representa a la industria de hidrocarburos también va a estar presente, ¿no? Entonces, nosotros venimos trabajando en eso, consideramos que lo que se tiene que haber es una conciencia colectiva y sobre todo visibilizar los sesgos. Es algo muy importante. Tú iniciaste esta conferencia hablando de los sesgos que a veces tenemos, ¿no? Entonces, si a veces ni siquiera nosotros las mujeres somos conscientes de nuestros sesgos. Entonces, sí tenemos que trabajar en visibilizar los sesgos para que eso no esté en el día a día, para que eso no corte nuestras posibilidades de desarrollo, pero no solamente a las mujeres, sino en general a todas las minorías que formamos parte de la organización. Por eso es que nosotros ahora estamos viendo el tema de diversidad e inclusión, y ya justo en abril es nuestro tercer aniversario, y en el marco de nuestro tercer aniversario estamos ampliando también nuestro ámbito de competencia, ¿no? Muchas gracias. A ti, Janine. Alexandra, por favor. Por supuesto. En mi caso, considero que es importante que los hombres entiendan la real problemática, que entiendan que son reales esos sesgos inconscientes que al estar tan enraizados en nuestra cultura no se entienden como
el impacto que pueden generar en el desarrollo y las oportunidades que tienen en el futuro las mujeres. También es importante que sepan que no estamos buscando una mayor diversidad por un tema de justicia social, sino porque hay un verdadero valor para todas las empresas y para la sociedad. En ese sentido, ya hay muchos estudios que lo demuestran y que demuestran cómo mejoran índices de rentabilidad en las empresas que son más diversas y cómo mejoran también otros aspectos como lo son la seguridad, que es tan relevante en el sector minero, el clima laboral, la creatividad, entre muchos otros que han sido demostrados. Yo creo que al reconocer estos dos aspectos, los hombres van a poder asumir esa responsabilidad que mencionaba Nail para generar un verdadero cambio a las organizaciones y poder fomentar esa implementación de las mejores prácticas de diversidad e inclusión. Eso es. Gracias, Alexandra. Y bueno, y gracias a las tres por el gusto de tenerlas aquí y por supuesto el valor que aportan en esta conversación y en la labor diaria que están ejerciendo desde sus posiciones para nivelar esta cancha. Voy a pasar al segundo panel. El segundo panel, lo que buscamos a través de este segundo panel es contar nuestras propias historias de mujeres trabajadoras del sector minero energético, y para ello nos acompañan Susan Medina. Susan es ingeniera civil y coordinadora de operaciones de Nexa Brasil. Y actualmente está en Brasil, así que se conecta desde allí. Susan, ¿cómo estás? Susan, ¿estás por aquí? Ah, sí, aquí estás. Aquí estás. Te agarré de sorpresa, lo siento, Susan. ¿Cómo estás? Qué gusto estar con nosotros hoy. Buenas tardes. Encantada de poder participar y contribuir un poco con mi experiencia, ¿no?, en este ámbito del sector minero. También nos acompaña hoy día Janet Sender. Ella es ingeniera química y gerenta del Departamento de Refinación Conchán de Petroperú. Janet, qué gusto. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, David. Gracias a la sociedad por permitirnos este espacio. Y finalmente Verónica Arbulú es abogada y gerente de asuntos legales, comunicación externa y Chief Diversity Officer de Statkraft. ¿Estás por aquí, Verónica? Sí. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantada de estar acá con todos y todas ustedes. Quisiera empezar a conversar sobre sus experiencias, bueno, y probablemente centrarlas en algunos puntos, ¿no? El primero creo que es el desarrollo de sus carreras, cómo les fue a lo largo de los primeros años, qué dificultades atravesaron en esos tiempos, cuándo sintieron de que efectivamente había un problema, al margen de que de pronto antes ni siquiera hablábamos de eso, ¿no? O no éramos conscientes, no estaba en nuestro radar, y de pronto decíamos, hay un problema, no sabemos cuál es, y no tenía ni siquiera nombre propio, pero estaba allí. La segunda parte me gustaría concentrarla en qué aprendizajes, y qué aprendizajes de cara a pares de ustedes que les pueda servir esta experiencia. ¿Ok? No se trata de solo, digamos, está la historia personal de cada una, por supuesto, pero están las lecciones, ¿no? Y uno en el tiempo y conforme va madurando en su carrera, empieza a detectar esas lecciones. Esas lecciones creo que son importantes ponerlas ahora un poco sobre la mesa. Y quizás propuestas desde esa experiencia, que podría ser la tercera parte. Entonces, empecemos por los inicios de cada una y por las dificultades que pudieron atravesar en el tiempo. Ya que las presenté en ese orden, de pronto empezamos con Susan, después con Janet y con Verónica. Susan, por favor, cuéntanos un poco sobre esos primeros años y esas dificultades. Ok. Bueno, yo empecé en la minería al salir de la universidad prácticamente para hacer prácticas preprofesionales. Y el primer obstáculo que yo
encontré en ese camino fue justamente lidiar con los varones. Dentro de mi área de trabajo yo era la única mujer, era practicante, y tenía, pues, ¿no? Obligaciones de pedir información a ellos, administrar documentación de temas de seguridad. Y yo siempre recuerdo esto porque esto me dio una enseñanza. En un momento, en un tiempo, uno de los trabajadores no me entregaba los documentos que yo le solicitaba. Él lo tenía en la mano, me decía, no lo tengo, lo entrego después, y se iba directamente donde el jefe y se lo entregaba a él, ¿no? Entonces, esto se fue haciendo una rutina. Yo era muy joven, no, me sentía un poco como no sabía cómo afrontar esa situación. Mi jefe se dio cuenta, me llamó y nunca olvido lo que me dijo. Él se está burlando de ti, me dijo, porque tú no estás siendo de repente firme en tu actuar con él. Así que te voy a plantear una cosa. O lo votas a él o te voto yo a ti. Así me lo dijo, yo me quedé fría. Y tuve que tomar, no sé, fuerzas ahí, tenía que ver, ¿y cómo hago eso? En mi vida había imaginado que iba a tomar una acción tan drástica con una persona, ¿no? Bueno, el ingeniero me explicó que habían otras circunstancias, otras cosas que ameritaban ese tipo de sanción, ¿no? Entonces fui y respiré profundo, me puse serena, fuerte, y le dije, ¿no? Que estaba siendo retirado de la empresa. Se lo dije delante del gerente, ¿no? Ahí en la oficina, porque lo llamé ahí para conversar con él. Y esta persona solo me miró como si yo le hubiera dicho una broma, ¿no? Y volteó a ver al gerente. Y el gerente le dijo, la ingeniera está tomando su decisión. Ahí creo que recién él se dio cuenta de lo que se había hecho, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo entendí realmente que el ambiente en el que yo estaba era bastante machista. Después yo me enteré de que él simplemente no quería mostrarme esa información. ¿Por qué? Porque yo era mujer. Solo por ese hecho. Entonces ahí aprendí que yo tenía que ser también un poco más firme con mi carácter, con mi personalidad para afrontar este tipo de situaciones. Aprendí ahí a que tenía que primero conocer a las personas, en mi condición como mujer, cómo podía yo llegar a ellos, evitar que vuelva a suceder una situación como esta, ¿no? Fue bastante difícil en ese momento, pero el día a día te va fortaleciendo, esas cosas que te pasan te va fortaleciendo. Y ahora, cuando yo de repente asumo un reto, una posición, me siento mucho más segura de las cosas que yo puedo afrontar, ¿no? Siempre en algún momento se presentan situaciones difíciles, mas la persona ya tiene que aprender a superar y a enfocarse mejor en cómo va a actuar con cada persona que le toca, ¿no? Porque las personas todas son totalmente diferentes. Eso en resumen, ¿no? De una anécdota que me pasó. Y Susan, cuando mencionas, cuentas esta historia y ahora que lo ves hacia atrás, ¿sientes que habían en tu educación misma estereotipos de género que se habían instalado y que no te permitían, digamos, frente a una situación en la que estaban atentando contra ti, reaccionar directamente antes de que esto sucediera? Mira, en la ciudad donde yo vivo allá en Perú, bueno, ahora estoy en Brasil, en la ciudad donde yo vivía, desde pequeña siempre un poco que idealicé, ¿no? El tema de que el trato con el varón es diferente, el ambiente, yo estudié en un colegio femenino,
el ambiente ahí con los varones siempre era un poco distante, entonces yo creo que la misma sociedad, la misma, lo que uno vive en el día a día a veces hace que te reprimas un poco, ¿no? Y que no tengas de repente, o no se desarrolle bien este sentido de interactuar con otros varones, ¿no? Por ejemplo, no todas las chicas, no obviamente que estudian en un colegio de puras mujeres, tienen esa facilidad de interacción que tienen chicas que estudian en colegios mixtos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las chicas que estudian en colegios mixtos como que tienen un desenvolvimiento mejor con los varones, y las chicas que estudian en un colegio de mujeres, algunas, ¿no? En la mayoría, siempre tienen un sentimiento de, como que de represión, ¿no? Una cosa así. Por supuesto. Janet, ¿cómo te pasó a ti? ¿Cómo fue los inicios de tu carrera? No sé si es que en tu educación personal, de pronto, como en la de Susan, habían esos refuerzos de estereotipos de género que podrían producir algún bache también posterior, o si no lo sentiste así y más bien tuviste otra perspectiva de las cosas en esos primeros años y otras dificultades, por supuesto. O sea, mi inicio profesional yo era muy joven, ¿no? Yo empecé a practicar ya en la refinería estando en 8º ciclo, cuando en esa época, recuerdo ahora y me parece hace mucho, se enviaban los currículums en un sobre y por courier, porque no se enviaban por correo como hoy. Entonces, y los chicos y las chicas que nos están escuchando dirán, wow, ¿cuántos años tiene? Entonces, empecé y todavía estaba en 8º ciclo de la universidad. Y después de esto hice las prácticas de 3 meses y empecé a hacer un trabajo con algo que había en la refinería y que no habían logrado sacar adelante durante un tiempo, y ellos querían que me quede. Y el que era mi supervisor me decía, no te puedes quedar aquí en Talara, porque hacía prácticas en Talara, porque no vas a terminar la universidad. Entonces regresé, terminé la universidad y me dijeron, cuando termines la universidad te volvemos a llamar. Y en efecto regresé. Pero, ¿cuál fue el tema conmigo? Que en esa época, el promedio de edad de nuestros trabajadores, el promedio de la población era 60 años. Entonces, ellos tenían prácticamente la edad de mis papás y yo tenía la edad de sus hijos. Entonces, había mucho de ese feeling de que ellos eran mayores y yo tomaba el rol de ellos me protegen. Entonces, era distinto porque eran muy amables conmigo y yo podía avanzar en las cosas que hacía. Con el tiempo, cuando ya fui avanzando y fui dejando este rol de estoy bajo su protección y fui creciendo, digamos, entonces sí empezó a pasar que me escuchaban menos porque era mujer, o que yo podía hacer mucho más trabajo que los demás y cargarme a veces con 2 o 3 puestos, porque todos los que salían de vacaciones, y a veces salía uno y salía otro, yo me cargaba con todos los puestos, pero de pronto había un jefe que decía, y tan poquito hace, y no lo decía por los demás, solo lo decía conmigo. O, por ejemplo, hubieron posiciones que cuando empecé todavía estaban reservadas y no íbamos las chicas, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer los turnos. Después me dio mucho gusto cuando una chica que entró después sí pudo hacer turnos, porque en su momento cuando yo empecé no se podía. Y esto fue creando una distorsión que de repente a muchas de nosotras nos ha pasado, que como había que ser, digamos, mucho más objetivo al momento de opinar, porque si no, no te escuchaban y tenías que venir con los documentos en mano y con la información de sustento y demás, entonces esto va haciendo que uno se vaya haciendo un poco más duro. Y de hecho, durante mucho tiempo, cuando empecé a crecer profesionalmente, los chicos me decían la Margaret Thatcher, ¿no? Porque era, o sea, estricta y todo el tema, y a ellos les hacía gracia, y a mí no me hacía mucho problema porque tampoco era que yo me haya caracterizado por ser alguien muy blando, ¿no? Entonces con el tiempo eso me significó un reto, porque para asumir posiciones de liderazgo tuve que encontrar mi propio estilo de liderazgo y suavizar esto que la industria me había obligado a endurecer y hacer otra vez renacer el lado, digamos, más tierno y más humano que uno tiene y que muchas veces te vas acorazando por las cosas que pasan, ¿no? Entonces fue un camino en el que nos fue llevando, digamos, a una posición como más radical, y luego tocó ya con un nombre hecho y con menos peligro sobre el camino y con gente que ya no te está mirando como no estás diciendo nada, ahora sí empezar a modular nuevamente y suavizar y ablandar, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido como el ciclo que me ha tocado, y de hecho ha estado marcado por este tema de que
muchas veces no te escuchan, ¿no? Me ha pasado mucho, por ejemplo, y hasta hace poco, en realidad no tengo tantos años, ¿no? Entonces normalmente hasta hoy casi siempre soy de las personas más jóvenes que están sentadas en la mesa y soy mujer. Entonces cuando estamos reunidos con el equipo, yo soy la menor del equipo, soy mujer y vengo a ser la jefa. Entonces cuando hay alguna reunión la gente piensa que yo estoy ahí para tomar notas, o sea, cuando hay algún tercero que no nos conoce y todavía no nos hemos presentado, suponen que alguno de ellos es el jefe y no suponen que soy yo, y me pasa desde que empecé a asumir posiciones de jefatura, ¿no? Porque normalmente la gente con la que he trabajado es mayor que yo y son hombres, entonces todos asumen por default que ellos son los jefes. Por ejemplo, esos son sesgos que han ocurrido, ¿no? Y el tema de la crianza en casa, si bien en mi casa es un matrimonio o es una familia súper machista, porque además nosotros somos de campo, yo he crecido en el campo, entonces ahí como que es mucho más arraigado, pero también nosotros al tener, digamos, la ganadería y tener a las personas que hacían los servicios para nosotros y demás, entonces habían temas como más marcados de empresa, ¿no? O sea, de rangos jerárquicos y demás, entonces eso ayudaba en algunos momentos a temas de tomas de decisiones y demás, porque creces como más involucrado en cómo se manejan las cosas y cómo se busca la eficiencia, ¿no? Entonces, pero sí es algo que siempre he querido cambiar, porque comentaba en estos días que a mí me mandaban a la cocina cada rato, ¿no? O sea, me decían, no tienes nada que hacer en la cocina, porque si salía a ver qué estaban haciendo en el taller, me devolvían a la cocina otra vez, ¿no? Y si salía otra vez del taller, otra vez me devolvían a la cocina. Y era un ping-pong, entonces eso es como lo que me ha movido siempre, ¿no? Que no nos estén devolviendo a la cocina porque también nos puede gustar cocinar, pero como que uno cocina todos los días y no todos los días anda desarmando máquinas y viendo cómo funcionan, ¿no? Entonces la vida es un tanto diversa. Y allí quisiera solo ahondar en algo que mencionabas y quizás nos lo puedes comentar un poco más. Es, por un lado, se ve con frecuencia de que si una mujer en el mundo corporativo es recta, digamos, se le atribuye un grado mayor, ya, es una tirana, ¿no? Pero bueno, el hombre puede tener la misma rectitud, exactamente la misma rectitud, ser un par tuyo puede ser igual de recto, pero no es acusado de tirano, pero si es una mujer es acusada de tirana. Y por otro lado, cuando veo las primeras ejecutivas que tomaron ascenso, encuentro como que adaptaron o adoptaron rasgos que en un mundo jerárquico estaban ciertamente más atribuidos al hombre. Y suelen ser mujeres bastante más duras, en las que, digamos, la primera generación de altas ejecutivas en el Perú. ¿A eso te refieres y eso es lo que sentías en estos momentos? ¿Tienes alguna escena que nos muestre un poco cómo se da esto en la vida real, que lo estoy de alguna manera teorizando? La verdad es que yo en particular nunca he sido dura. O sea, pero como cuando íbamos a las reuniones yo marcaba posiciones técnicas, porque mi función era técnica, y las marcaba fuerte, porque cuando tú eres el que dicta los parámetros técnicos de operación de una planta de alto riesgo, no puedes ser flexible sobre cuál es la temperatura máxima a la que podemos operar, porque encima de eso hay un peligro. Entonces, si tú te paras fuerte en esa posición, entonces a raíz de eso, todos te ponen esa misma etiqueta que tú dices, ¿no? Que es, a las mujeres siempre nos ponen bossy, mandona, ¿no? Entonces, como que es fuerte. Pero si tú veías la gestión con las personas, no era una gestión fuerte, al contrario, era una gestión, digamos, mucho más cercana al personal, mucho más de ir buscando los puntos fuertes de cada uno, ir potenciando, pero sin embargo esto otro hacía que la etiqueta me caiga siempre. Entonces tocó ir modulando incluso estas participaciones para que la etiqueta dejara de caer, ¿no? O sea, era más la etiqueta, porque sí había que pararse fuerte, porque si no te pasaban todos encima, que lo que realmente pasaba con el equipo, ¿no? O sea, era un tema más técnico. Gracias, Janet. Le doy pase a Verónica. También quisiera que nos cuente un poco esos inicios y esas dificultades. Bueno, sobre todo además siendo abogadas, ¿no? El mundo de los abogados, tú estás en una empresa, no estás en un estudio, pero
en los estudios es como el mundo de los abogados casi de terror, ¿no? Y además es evidente en la pirámide la cantidad, los porcentajes de quienes llegan a ser socios en los estudios de abogados. Pero en tu experiencia y en tus primeros años, ¿cuáles fueron esas dificultades? Sí, ahí te cuento un poco, David. ¿Ahí me escucha? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. Yo te cuento un poco de esos inicios, ¿no? Definitivamente, como tú dices, el mundo de los abogados puede ser duro, ¿no? Y yo también he practicado en estudios de abogados donde, si bien había muchas mujeres practicantes, la mayoría de los socios eran hombres y las horas de trabajo eran larguísimas y había que dar la talla, ¿no? Como se decía. Luego fui migrando hacia empresas porque me di cuenta que el mundo de estudios de abogados no era lo mío. Y cuando terminé la universidad entré a trabajar en el sector infraestructura, que era un sector totalmente dominado por hombres, muchos ingenieros, ¿no? Y tú entras bastante joven, con todas las ganas, y no hay ningún tipo de equilibrio, ¿no? Y nuevamente toca demostrar, ¿no? Ahí me identifico mucho con lo que han comentado en las anteriores intervenciones, ¿no? Muchas veces uno tiene que demostrar y ellos tienen que validar lo que tú dices, y pueden haber ingenieros también bastante, o sea, que tienen muchos años de experiencia y te pueden tratar como si fuera su hija o su nieta, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante difícil y también te hace cuestionarte, ¿no? Si estás bien lo que estás haciendo, si uno quiere seguir. Y yo creo que mis primeros años yo disfruté muchísimo la experiencia de trabajar non-stop todo el día. Me acuerdo que viajaba muchísimo, pero claro, en ese momento era soltera, no tenía hijos, así que me lo disfruté y sí te puedo decir que ahora con las cosas que sé sobre la salud mental y el balance ya no lo haría, pero en ese momento asumía que era lo que tocaba para poder demostrar que podía trabajar al mismo ritmo que todos ellos. Entonces, luego me casé, tuve una hija y ahí es donde empecé a pasarla mal porque definitivamente no iba a trabajar las 12 horas, ¿no? Seguidas y no iba a perderme esos primeros años, ¿no? Entonces, para mí era bastante difícil pararme a las 6 de la tarde e irme a mi casa, pero empecé también yo a imponer un poco, ¿no? De que yo estaba cumpliendo mis resultados y me necesitaba ir. Pero también muchas veces estuve a punto de renunciar y salir del mundo corporativo porque yo misma me cuestionaba como si yo estuviera mal. Y no tuve ningún ejemplo, ninguna especie de mentora que me pueda guiar. Más bien, algunas veces tuve algunas jefas que eran todo lo contrario, que ellas querían como tomar más tiempo y querían que todo el equipo trabaje todas las horas que ellas no trabajaban. Entonces, creo que nunca tuve ese liderazgo y finalmente cuando entré al sector eléctrico, creo que ya el mundo había cambiado bastante, ¿no? Ya se buscaba y se promovía mucho más la flexibilidad, ¿no? Ya se sabía más sobre eso. Y es ahí donde yo empecé a identificarme mucho con la empresa en la que entré y empecé a encontrar ese balance y es así como nace mucho mi conexión con los temas de diversidad e inclusión, ¿no? Y poder seguir abriendo el camino para las futuras generaciones, ¿no? Y que no lleguen a esos puntos donde tengan que escoger, donde piensen que tengan que escoger. Allí, de hecho, justo ahora revisaba una data de la encuesta de equidad de género que vamos a sacar, todavía no es pública, hacemos todos los años con Semana Económica, con Ipsos Perú y con la Cámara Española. Y ahí veíamos otro dato, que en esta pandemia también se ha crecido o ha aparecido una brecha en el trabajo remunerado, es decir, siempre hubo en el no remunerado, es decir, en las horas dedicadas a casa, pero en pandemia y dentro de un mundo de trabajadores y trabajadoras, lo que parece haber ocurrido es que las mujeres están como sobreesforzándose en el trabajo de oficina, en el home office, porque sienten, aparentemente, porque ya la data no te puede dar esa información, pero la hipótesis que se arma alrededor es que sienten que no están dando lo suficiente o lo que daban en la oficina por atender labores de casa y que por tanto tienen que entregar un mayor esfuerzo y ese mayor esfuerzo se termina traduciendo en una sobreexigencia de mayores horas. Entonces, en los números terminan trabajando más que los hombres. Ya esto ya es delirante, el asunto de pandemia. ¿Cómo lo has ido manejando y cómo lo manejas también con tus equipos? Porque ahora tienes la potestad como Chief Diversity Officer
de hacer un cambio en tu organización, ¿no? Entonces, ¿cómo evitas que estas cosas empiecen a ocurrir? Mira, ahí David, justo al inicio de la pandemia, el año pasado, en abril, recuerdo, el equipo de recursos humanos lanzó un programa que se llamaba Yupi, que significa huella en quechua, y con este programa lo que buscó es poder hacer una encuesta a cada trabajador, una encuesta bastante detallada donde se analizaba la carga laboral y también la carga en su vida personal. Y en base a eso se redistribuyó el trabajo dentro de cada equipo y se abrió el diálogo. Yo creo que lo más importante de ese programa fue que en cada reunión de equipo el jefe primero empezaba preguntando ¿cómo está tu carga? Porque este es un tema que vino con el programa. Entonces, de esa manera lo hemos manejado. Definitivamente está el tema ahí, pero creo que a las empresas nos toca tomar el liderazgo y poder hacer algo porque nadie tenga un burnout, porque al final del día, si las personas trabajan tantas horas, vamos a tener consecuencias en la salud mental y física de las personas. Entonces, creo que ahí las empresas pueden hacer mucho y toca tener un diálogo constante y poder también redistribuir el trabajo en los equipos si es necesario, y también saber cómo está la carga personal, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pasó que teníamos una persona que trabajaba en la empresa que justo cuando empezó el estado de emergencia, su esposo se quedó en otro país y se quedó ella con 2 hijos chiquitos de edad escolar y tenía que conectarlos al colegio. Y tenía que hacer su trabajo, que tenía un rol bastante importante en la empresa y más para la pandemia. ¿Y qué se hizo ahí? Ahí se habló con el jefe y se asignó una persona para que apoye a esta chica, ¿no? Y que se pueda conectar más tarde, ¿no? Que pueda tener diferentes tipos de trabajo. Entonces creo que nos toca ser flexibles y empáticos. Totalmente, totalmente. Hoy tuve un webinar a las 8 de la mañana y estaba solo con mi hija aquí. Entonces, conectarse a las 7:30 y era como, yo de verdad, por fin me sentía madre, ¿no? Porque lo que normalmente ocurre en los estados de pareja es que la madre se hace responsable de la parte del desayuno, de la atención de a primera hora, y claro, si tiene un trabajo y tiene que conectarse a una reunión de la mañana, pues vamos, esto es el colapso, ¿no? Bueno, mi pobre hija se fue durmiendo poco porque se despertó a 6:30 de la mañana y más o menos inició su vida a esa hora, y en el carro, camino a su casa con su mamá, se fue durmiendo la pobre ahí, recuperó algo de las energías que le tuvimos que hacer perder temprano. Nos va a quedar, no nos queda tanto tiempo, entonces vamos a redondear esa segunda, tercera parte en una sola, ya con esa mirada retrospectiva de sus propias historias personales, qué lecciones fueron aprendiendo y qué cambiarían hacia adelante, ¿no? O sea, digamos, ya tienen hoy día unas posiciones que les permiten generar cambios, por lo menos en micro, en sus áreas, en sus entornos más cercanos, y quizás puedan dar recomendaciones a pares como ustedes, pares de ustedes que puedan aplicarlas también. Entonces, Susan, ¿cuáles serían esos aprendizajes y cómo se podrían traducir ahora en pequeñas acciones en el día a día? Bueno, yo creo que lo que yo podría transmitir a la gente como un aprendizaje es de que confíen más en uno mismo, ¿no? Confíen más en su capacidad, sean constantes. Siempre van a haber obstáculos, más la perseverancia es lo que va a permitir que ellos alcancen sus objetivos. Una cosa que yo podría transmitir ahora, digamos que me toca, por ejemplo, estar aquí en Brasil, es los retos, ¿no? Asumir los retos, no tener miedo a las circunstancias, porque lo que no sabes lo aprendes en el camino, ¿no? Entonces, yo podría decir a las personas ahí presentes que luchen por eso, confíen en ellas y sientan que cualquier reto que se les presenta enfrente lo pueden asumir. Y en el día a día, en tu propio trabajo, Susan, ¿haces algunos cambios? ¿Tomas conciencia de la problemática y tratas de aplicar en tu trabajo diario o no? ¿O no está en tu radar permanente? Los cambios siempre son constantes, ¿no? Estés en el lugar donde estés, siempre van a existir dificultades. Por ejemplo, aquí en Brasil, el sentido de machista
existe no en el nivel de Perú, es un poco menos, la gente aquí es más abierta, la empresa donde trabajo, Nexa, promueve mucho la pluralidad en el sentido de fomentar la inclusión, el respeto y la consideración a todas las personas por géneros, por discapacidades, habilidades especiales, muchas cosas. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir siempre estar viendo qué dificultades tenemos con el personal, qué dificultades tenemos a nivel personal y a nivel de empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué aquí, mi dominio del idioma era un poco bajo. Felizmente tuve el apoyo de todos mis compañeros de trabajo, la misma empresa, me dieron todas las facilidades y aprendí de diferentes formas de comunicarme con las personas aquí. Aprendí a conocerlos aquí, porque es una cultura totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí iba yo trayendo todos los aprendizajes que había tenido hasta ahora y poniendo en práctica también aquí, en este país. El ritmo de trabajo de una minera de Perú es muy diferente al ritmo de trabajo que tienen aquí los brasileros. Aquí se respeta muchísimo las 8 horas de trabajo. Tú cumples tus 8 horas de trabajo y eres libre de salir, se respeta bastante el programa, digamos, de vacaciones. En las otras mineras donde yo trabajé tenías que rogar para que te den vacaciones. Aquí no, todo está programado, tú sales cuando tienes que salir. Entonces, es otro aprendizaje, tú tienes que aprender de esta cultura. La misma empresa maneja una cultura en la que tú te tienes que desenvolver y tienes que aportar y contribuir con eso, con el desarrollo de las personas que están a tu cargo, ¿no? Como líder. Muchas gracias. Bueno, Janet, no repito la pregunta, vamos a la respuesta directa. Bien, efectivamente, en mi caso, yo sí trabajo, creo que todos los días, con pequeñas acciones, ir cerrando algunas brechas que existen, ¿no? Por ejemplo, algunas veces hemos comentado que cuando tuve mi primer embarazo, nosotros aún no teníamos política de ropa de maternidad y era un issue que había que cerrar y se aprovechó para identificarlo y para trabajarlo y hoy todo, o sea, es una política que ya está establecida y todas las chicas tienen acceso a esto, que son pequeñas cositas, ¿no? Vamos viendo el tema de que siempre hayan, no sé, servicios higiénicos en todas las áreas operativas donde también se consideren a las chicas porque ya tenemos chicas que trabajan en estas áreas. Luego, por ejemplo, es un tema constante y permanente el repetir y verbalizar que no está permitido hacer comentarios de tipo sexista o que signifiquen discriminación. Entonces, es algo que hemos interiorizado y que al principio se tenía que repetir cuando ocurría, no de una forma dura, pero sí decir lo que antes decías, hoy ya no puedes decirlo. Es una frase que luego el mismo equipo lo repetía cuando alguien decía algún comentario que resultaba inapropiado, y no solo en temas de género, sino en cualquier tipo de discriminación que nosotros podamos tener. Y trabajamos mucho el tema de la empatía, porque como bien dijiste tú, hoy en esta situación particular que nos está tocando vivir, hay que apoyarnos todos. O sea, no podemos pensar que en pandemia las que se van a hacer cargo de que el niño se conecte a la escuela y de cocinar y de ver la casa y además de trabajar, va a ser la esposa. Entonces, a medida que nosotros encontremos hombres que también se sumen a esto y que es yo comparto contigo, me paro al lado tuyo y te apoyo y te soporto, y es más, me alegro cuando tú tienes buenos resultados, soy feliz si mi esposa puede tener un puesto mejor que el mío. O sea, estas cosas todavía pasan. Hay hombres que realmente se sienten menos si es que su esposa tiene un puesto mayor. Entonces, encontrar un hombre maravilloso así, que te apoye y que te soporte, ayuda mucho a que las mujeres podamos salir adelante. Yo estoy segura que mucho del éxito que yo he tenido se debe a mi esposo, que me ha ayudado y me ha soportado en todo este soportar no de aguantar, sino de darme soporte, ¿no? Lo otro ya les puede contar él.
pero que me ha ayudado en este proceso y que siempre me ha animado a seguir por mis sueños y a buscar que las cosas sucedan y a decirme, pero no tienes por qué quedarte callada, tú puedes decir esto, puedes plantearlo de aquí, y hemos ido creciendo juntos en la vida profesional. Entonces, un poco también de lo que yo trato de contagiar es que los otros hombres, los muchos con los que yo trabajo, tengan esta misma actitud con sus parejas, o sea, que ellos también las soporten a ellas para que ellas puedan surgir, porque este es un tema de sociedad y en verdad, o sea, es un cambio que se tiene que dar a nivel transversal en todos los sectores. Y también trabajo mucho con los chicos de las universidades, doy muchas charlas gratuitas a los chicos de las universidades, donde hablamos de estos temas duros de la industria, como es la refinación del petróleo, pero también hablamos, y aprovecho cada vez que me invitan, de hablar de temas blandos y de equidad. Entonces, como que me invitan a dar una charla de un tema duro, pero yo llevo además un tema blando y hablamos de equidad. Entonces, como que vamos introduciendo términos a los futuros profesionales que nos permiten ir sumando y capitalizando otro estilo, otra forma de ver las cosas. Y ni qué decir de las esperanzas que tengo puestas en los chiquititos como mis hijos, que a ellos ya les hablan de inteligencia emocional desde el colegio, y que cuando el colegio de mi hijita trabaja como por proyectos y a veces me dice, ¿hay algún papá que pueda exponer sobre tal tema? Entonces, si es algún tema que domino, a veces me ha ofrecido a ir y le digo a mi hijita, ¿y cómo quieres que vaya? En vestido. Muy bien, llego en vestido y les digo, yo soy ingeniera. Porque ¿cuál es el concepto para los niños? Que si eres ingeniera, seguro te vas a vestir pues toda holgada, con un overol o qué sé yo, y que vas a perder tu feminidad, ¿no? Entonces, nos toca ir mostrando que uno no tiene que perder todo, que si de repente en planta sí nos toca estar vestidas así, no significa que vamos a estar así las 24 horas del día, ni que no vamos a poder desarrollarnos en el plano familiar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que ir compatibilizando. Entonces, estas son las pequeñas acciones que voy trabajando en el día a día y que espero que con la suma de todos tengamos un ambiente de equidad en el menor tiempo posible. Gracias. Tomo, Janet y Susan, un comentario de Adriana Ferreira, que está conectada en el evento, y dice, el caso de Janet de la ropa de maternidad tiene mucho que ver con la pregunta y el aporte de Susan, de cómo una se adapta al mundo laboral masculino. Se espera que las mujeres cambiemos para adaptarnos a cuando en realidad las empresas debemos prepararnos para aprovechar las diferencias. No esperar una masculinización a las mujeres, sino quitar el masculino por default de hacer las cosas. Y dicho esto, Janet, en estas charlas o estos espacios en los que compartes con digamos, estudiantes, a veces de colegio, a veces en espacios más de universidad, ¿has sentido que le has cambiado un poco la vida a algunas chicas que de pronto tenían alguna duda de entrar a una carrera de considerada masculina y donde además podrían suponer dificultades? Sí, por supuesto, y es maravilloso y en verdad hace que uno se sienta muy feliz. Yo te cuento, por ejemplo, cuando estudié en la universidad, yo estudié en San Marcos y éramos 150 en mi promoción y éramos 50% mujeres y 50% hombres. Pero las chicas no fueron a las industrias duras y ahí vienen los techos de cristal. Entonces, muchas de las chicas que estuvieron conmigo fueron al laboratorio, fueron al área comercial, pero no tantas, digamos, ya a minería, a hidrocarburos, ¿no? Que finalmente es lo mismo que tenemos en los estudios que se hacen, donde se ve que las mujeres, si bien trabajamos, pero trabajamos en las industrias que son menos rentables y las industrias más rentables están reservadas o están, digamos, sesgadas para los hombres. Entonces, esto sí permite que las chicas te vean y digan, yo también puedo. Y de hecho, me atrevería a decirte que de cada 10 invitaciones que recibo en LinkedIn, por lo menos 7 son mujeres y son ingenieras que están estudiando. Entonces es como súper bueno porque me ayuda y de paso a mí me da una responsabilidad enorme porque es como te están mirando y tienes que ser excelente. Entonces, porque ellas te están mirando, ¿no? O sea, en general todos están mirando, pero te obliga a ponerte retos más altos, ¿no? Entonces creo que sí funciona y espero que más de nosotras podamos inspirar a más personas, ¿no? Acá también nos comparten otro comentario de Cintia Sánchez Rodríguez en Facebook, que dice que hay estadísticas que durante la pandemia en el mundo las empresas han despedido a más mujeres que a hombres.
quizás también eso del sobretrabajo es el temor a perder el empleo. Ahí, bueno, vamos a poner un dato peruano. Hugo Ñopo, que es un experto en temas laborales, me comentaba que proporcionalmente la proporción era la misma de pérdidas de empleos de hombres y mujeres. Más o menos, a ver, no recuerdo la cifra de empleo, pero unos 3 millones de personas se han hecho pobres en esta pandemia. Se han vuelto a la pobreza, hemos retrocedido como 10 puntos. Por supuesto, esto está involucrado directamente con pérdidas de empleo formales e informales. Hugo decía que dentro de lo que se mide, lo formal, la mitad y mitad, pero que donde había sí dificultades para recuperar el empleo. Es decir, que allí sí se empezaba a ver que eran más los hombres los que recuperaban más rápidamente el empleo, que había una mayor dinámica allí. Hugo sostenía que pronto también había un debate familiar en quién sale a recuperar el empleo y se instalaba el estereotipo más clásico del padre proveedor, ¿no? Y que finalmente entre la madre que se tiene que quedar a cuidar a los hijos porque no van al colegio y porque hay que atenderlos que de manera permanente, se opta porque el padre salga a buscar trabajo. En todo caso, Verónica seguramente también nos comentará un poco si ve eso, si ve este temor en el sobretrabajo, o este sobretrabajo que están teniendo las mujeres, un temor mayor a perder el empleo. Pero Verónica, también, por supuesto, vayamos de repente quizás primero a la pregunta, o como lo consideres. Sí, David, ahí yo tenía 4 buenas prácticas que compartir, ¿no? Con todos y todas los que nos están escuchando. Y ahí también complemento un poco lo que Janet y Susan han dicho, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer dentro de las empresas, y no solo las mujeres, sino los hombres también, creo que en estos temas necesitamos grandes hombres aliados, es celebrar los éxitos de las mujeres, ¿no? Porque existe mucha data que las mujeres muchas veces no celebramos nuestros éxitos. No sé, por ejemplo, tú me puedes decir, felicitaciones, Verónica, has hecho un gran trabajo, y yo te voy a decir, no, David, es gracias al equipo, ¿no? Ese es un tema que tenemos las mujeres y que nos toca practicar, y que nosotros dentro de Statcast, en los círculos de mujeres que tenemos, lo practicamos. En las reuniones mensuales empezamos que cada una cuente un logro que ha tenido el último mes. Entonces, ese es un tip chiquito que creo que todos y todas lo podemos implementar rápidamente. Y no atribuir nuestro éxito a la suerte, porque también muchas veces nos enteramos que a alguien lo han ascendido y decimos, ay, qué suerte ha tenido, ¿no? Por una mujer, mientras que para el hombre decimos, se lo merecía. Entonces, empezar a darnos cuenta de esos sesgos y realmente ser un agente de cambio ahí. También abogar por nosotras y abogar por otras, ¿no? Muchas veces existen estos sesgos, ¿no? De que cuando hay una jefa mujer, ¿no? Y es estricta, es dura, que es una mandona, que es emocional, cuestionar, ¿no? Decir, ¿dirías lo mismo si lo hace un hombre? Entonces creo que tenemos que empezar a abogar mucho más por nosotras mismas y por otras. Ser un sponsor también, porque está probado que los hombres postulan a los puestos de trabajo cuando cumplen solamente con el 60% de los requisitos, y las mujeres no postulan si no cumplen con el 100%. Entonces, ser un sponsor para esas mujeres que les falta ese empujoncito, ¿no? Decirle, sí puedes, vamos, yo te voy a apoyar. Entonces, creo que ahí también eso es algo que todos y todas podemos hacer. Y el cuarto tip era dar feedback bastante preciso a las mujeres, porque también he estado leyendo data que el 60% del feedback que reciben los hombres está relacionado a su performance, y las mujeres solamente reciben 40% relacionado a su performance, a resultados del negocio, y reciben otro tipo de temas de competencias, pero realmente poder dar este feedback directo y preciso que las ayude a seguir avanzando en las carreras. Entonces quería compartir estos 4 tips que nosotros como personas podemos hacer, ¿no? y promover dentro de las empresas. Y creo que las empresas, y ahí voy a conectar con lo que decía Janet sobre sensibilizar, ¿no? Que es lo que ella hace cuando va a hablar con los universitarios y dentro de la empresa cuando lleva estos temas. Y creo que las empresas y todos los trabajadores tienen que seguir sensibilizando en el tema, y no solamente que sea un tema de mujeres, sino es un tema de mujeres y hombres para poder cerrar las brechas. Entonces, creo que hay mucho camino por recorrer, pero siento que el mundo ha cambiado, y si bien la pandemia ha podido exponer muchos de estos temas que se han maximizado para las mujeres, hoy en día tenemos más conciencia.
y vamos a poder hacer mucho más. ¿Y sientes, Verónica, que las mujeres están más atemorizadas en esta pandemia ante la posibilidad de perder su empleo? ¿Lo ves en la compañía? Yo no lo he visto en la compañía, como yo te digo, nosotros desde el día 1, porque al ser una empresa del sector eléctrico no hemos parado, siempre se ha tratado de dar esa tranquilidad, de decir acá nosotros la primera prioridad es cuidar a las personas y luego mantener las operaciones, y en este momento no estamos buscando recortar ningún puesto. Entonces, y también como se trabajó este proyecto que buscaba dar tranquilidad a la gente, ¿no? Y poder reasignar trabajo para que nadie sienta que tenía que trabajar 20 horas para mantener su posición, no lo he visto, David. Lo he escuchado, lo he leído, pero no lo he visto directamente. Muchas gracias, Susan, Verónica y Janet, por sus testimonios, por compartir además abiertamente sus experiencias y estos aprendizajes que sin duda ayudarán a otras como ustedes a hacer suya esta causa. Yo me quedo también me gusta ir a lo soft también, como decía Janet, y la verdad es que tenemos un trabajo en casa que es muy importante con nuestros hijos, ¿no? Hoy, si algo tengo que recomendar, de que además productos que se pueden adquirir en Lima, libros, pequeños libros que se pueden adquirir en Lima para nuestros hijos. Hay una serie hermosa que se llama Pequeña y Grande. Pequeña y Grande los venden, yo sé que Comunitas, que es una librería en San Isidro, se puede pedir siempre por e-commerce, los vende, pero Pequeña y Grande tiene libros como este, ¿no? Este es Carmen Amaya, ¿no? Entonces Carmen Amaya es un libro pequeñito para niñas con historias de pocas líneas, para pequeñas, te van contando la vida de este personaje. Pero, por supuesto, Carmen Amaya calza más en un estereotipo de género en cuanto a fue bailarina, al final, bailaora, en todo caso, como dice el propio libro. Pero, por ejemplo, hay detalles, ¿no? Fue la primera en usar pantalón, y así te lo va contando. Entonces, mi hija, que tiene 3, 4 años, empieza a decir, oye, ¿qué pasó con Carmen? Carmen fue la primera en usar pantalón. Entonces, tiene ideas memorizadas. Gloria Fuertes, que era una locutora, poeta y locutora española, el libro cuenta de manera natural que, Gloria se enamoró y se fue con su chica y después se desilusionó porque la chica lo dejó. Entonces, yo nunca le he tenido que explicar a mi hija absolutamente nada alrededor de eso. Oye, ¿y Gloria? Gloria está triste porque la dejó su chica. Se acabó. Nunca, ni siquiera hay un cuestionamiento allí, por supuesto, porque no hay nada que cuestionar. Creo que nos hacen falta historias mineras, quizás, historias energéticas, historias que podamos construir. Podríamos buscar, desarrollar algún tipo de proyecto de ese tipo, de empezar a contar historias, contar sus historias, quizás. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer de sus historias de vida que puedan ser contadas así, ¿no? Este es Jane Goodall, que por supuesto amaba a estos chimpancés y los iba a estudiar. Entonces Jen también decide tomar su rumbo. Es hermoso cuando ves que en los niños, bueno, no solo en las niñas, sino también en los niños, se instala la posibilidad de un mundo, de asumir el mundo que uno quiera, el rol que uno quiera, la profesión que uno quiera, ¿no? Y la verdad es que creo que en esa primera etapa de la vida, en nuestros niños, es donde más naturalmente podemos inocular un mundo mucho más igual, porque es el espacio limpio de sesgos, en donde más bien nuestros sesgos son los que se van a contagiar y debemos evitarlos, ¿no? Entonces, un ejercicio de conciencia que creo que es importante, transversalmente a todo lo que nosotros hemos conversado hoy. Lo que veo es un ejercicio necesario de conciencia, de preguntarse permanentemente, preguntarse primero, tratar de aplicar ese enfoque de género a las realidades distintas y preguntarse si hay algo que solucionar, si hay una manera de hacerlo de manera distinta y generar oportunidades iguales para todos. Bueno, Susan, Janet y Verónica, muchísimas gracias también. Gracias, David, a ti. Gracias a ti y a todas las personas que se conectaron. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad que esperemos el próximo año podamos compartir también.
Muchas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Julie Ruiz Orihuela y la actividad que realizo acá en Mina es operadora de volquete. Me gusta el trabajo que realizo, es algo increíble de estar aquí adentro. El volquete que conduzco es de 52 toneladas. Al comienzo fue difícil, pero nada es imposible, así que le puse muchas ganas y lo pude realizar. Pienso que estamos avanzando. Hay todavía mujeres que no se atreven, que se atrevan a hacer o a realizar sus sueños. Somos capaces también de realizar esta labor. Ahora yo puedo decir que soy una mujer de acero. Soy Susan Medina Galarza, soy ingeniera civil y soy jefa de Relaves. El mayor reto es que te acepten y que te respeten. ¿Cómo conseguir que esa persona que en sus sueños se puede imaginar que una mujer le va a dar una orden, ahora se lo tenga que dar? Para la mujer es duro, no es imposible. Yo siempre trato de conocer primero a la persona para saber cómo conseguir que esa persona trabaje al ritmo que yo quiero. Ese empoderamiento de la mujer en el ámbito minero está haciendo que se vayan ya esos mitos que existían de que si venía una mujer la beta se iba, ¿no? Pero uno tiene que demostrar en el campo el por qué estás acá, ¿no? No, hazlo por ti, hazlo por tus compañeros y hazlo por quien te espera en casa, que es lo más importante.